¿Arrancamos? Hola a todos, ¿cómo están? Hoy estamos con nuestro increíble director de la DIAN, Luis Carlos Reyes. Espérenos un segundo, creo que se nos fue un momento. Hola Luis Carlos, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? No, se nos desconectó, esperemos un segundo, ya estábamos con él. Quisiera aprovechar estos segundos mientras Luis Carlos se conecta a hablar con nosotros sobre, creo que el tema de coyuntura política y económica más importante del momento, que es la reforma tributaria. Quisiera agradecerle a Ikin que nos ayudó con toda la parte técnica, a mi equipo de la UTL, a Estefanía, a Claudia Calab. Luis Carlos, es un gusto tenerte por acá. Muchísimas gracias por darnos el tiempo para responder dudas y para conversar con distintas personas de la sociedad civil. ¿Cómo vas? Muy bien, María del Mar, muchísimas gracias. De verdad que un placer estar en este espacio contigo y con los que nos acompañan. Bueno, nosotros, digamos que en este momento estamos en una situación fiscal. El país que nos entrega el gobierno saliente es un país en donde el 9% de la población está en pobreza extrema. Tenemos una deuda externa muy, muy elevada. No nos dejan un país donde no tenemos una financiación para los programas sociales y en repetidas ocasiones, tanto el ministro como tú, como Gustavo Petro, el presidente ha hablado de la necesidad de hacer una reforma tributaria, pues para no caer, digamos, en un déficit fiscal y ahondar los problemas económicos. Mucho se ha hablado de qué tipo de reforma tributaria hacer. Desde que tú estás en el observatorio fiscal, o sea, desde que estabas en el observatorio fiscal de la Javeriana, tanto tú como, que eres un experto, como Garay, como los expertos de la Universidad de los Andes, Nacional y toda la academia, han hablado de la necesidad, como la misión de expertos tributarios también, han hablado de la necesidad de hacer una reforma que sea más progresiva. Nosotros, digamos que creo que hay un consenso entre los distintos sectores políticos del país que tenemos un sistema tributario que no es progresivo, lo cual quiere decir que entre yo más tengo, no más pago, sino que, por ejemplo, en el caso de las pequeñas y medianas empresas, pagan más impuestos o una tasa de impuestos reales mucho más alta, por ejemplo, que una gran empresa. Tenemos 250 exenciones tributarias que complican muchísimo, digamos que se prestan para que muchas veces los más ricos o las empresas más ricas exentúen impuestos, lo cual digamos que no pasa con las pequeñas o medianas empresas que no tienen los mismos equipos de abogados tributarios y contables que puedan ayudarlos, digamos, a exentuarse o a eludir o incluso a evadir impuestos. Entonces creo que es un tema bastante, digamos, delicado. La reforma tributaria es también una reforma muchísimo más compleja de entender para la ciudadanía que otro tipo de reformas como la reforma política. Entonces sí creo que es necesario que tanto nosotros desde el Congreso de la República como ustedes desde el gobierno llevemos un poco a la comunidad de la mano para explicarle por qué, de dónde vienen y cuáles, digamos, son las necesidades, cuáles son las reformas que hay que hacer para tener un sistema tributario pues justo, equitativo y eficiente, que pues en realidad en este momento no lo tenemos. Yo no sé si aquí hay más pequeños o pues si aquí hay pequeños empresarios o medianos empresarios, incluso grandes empresarios, pero sabrán que realmente pagar impuestos en Colombia es una miseria. Hay muchísimos que rete IVA, es un sistema muy complejo y esto yo creo que está afectando mucho la productividad. Pues ya sin más preámbulos, yo quería preguntarte cuál es tu visión de la reforma tributaria. ¿Cuál es la visión macro que tienes de esta reforma tributaria? Claro que sí. Entonces, bueno, primero, esta es una reforma que no le mete la mano al bolsillo a ningún colombiano que tenga ingresos de menos de 10 millones de pesos. Esto es el 99% más o menos de los colombianos no deberían verse afectados por las provisiones de
esta reforma. Pero claro, hay un componente importante de recaudo adicional para financiar esas necesidades del Estado que tú mencionabas, que viene de dos grandes fuentes. Estos 25 billones salen, por un lado, de personas naturales a las que, con ingresos superiores a 10 millones de pesos, a las que se les quita una serie de lo que se conoce como rentas exentas, ¿sí? Que son eh, porciones de sus ingresos sobre las cuales no tributan por distintos motivos, como por ejemplo haber hecho aportes a fondos de pensiones voluntarias, es un ejemplo. Entonces, limitamos estos beneficios para que quienes tienen ingresos de menos de 10 millones de pesos los puedan seguir aprovechando, y también quienes tienen ingresos mayores a 10 millones de pesos, pero solo por esa primera fracción de ingreso igual a 10 millones, ¿listo? El otro componente sustancial del recaudo adicional viene de modificaciones en el impuesto de renta de las empresas. Aquí el impuesto de renta de las empresas está lleno de una gran cantidad de beneficios tributarios que básicamente son subsidios a las utilidades de las empresas, y estos subsidios a las utilidades de las empresas están concentrados en las empresas generalmente más grandes, con mayores utilidades y para las cuales es más difícil argumentar que sean necesarios. Así que lo que estamos buscando es la eliminación de una gran parte de estos beneficios tributarios para que se conviertan en recaudo adicional. Y esto no porque pensemos que no hay sectores estratégicos de la industria que deban ser promovidos, sino porque consideramos que es preferible promover estos sectores estratégicos desde inversión que salga del presupuesto general de la nación, por varias razones. Una de ellas es la transparencia. Los beneficios tributarios en este momento están ahí en el estatuto tributario, solo salen a relucir cuando hay reformas tributarias, y el Congreso es un escenario, sobre todo un Congreso renovado en el que están llegando cada vez más personas que no son de ese grupo tradicional que ha dominado el Congreso, sino que vienen representando cada vez con más fidelidad a la sociedad civil, que se comunican con ella, que escuchan sus preocupaciones. Es importante que haya esta sabiduría del Congreso sobre esa plata, hacia dónde se está yendo. Eso por un lado, transparencia, y lo otro es que esa transparencia va a ser... va a ser importante a la hora de medir qué tanto está recibiendo el país a cambio de esos programas de fomento que ya no serán beneficios tributarios, sino que se convertirán en inversión en sectores estratégicos, pero va a ser mucho, o sea, va a ser preferible ver por ahí cuáles son los beneficios que recibe el país a cambio, ¿sí? Hoy en día el beneficio tributario se otorga porque un sector parece o suena importante para la economía, y la realidad es que casi todos los sectores, o sea, pues existen por una razón, todos son importantes para la economía, pero entonces los estímulos a la industria no pueden ser dados solo porque nos parece chévere la economía de tal o cual color o de tal o cual figura, sino porque esa industria a la cual se le está invirtiendo está dándole al país unas contraprestaciones concretas, que pueden ser generación de empleo o también pueden ser posicionamiento de esa industria como líder en exportaciones, posicionamiento en la inserción de cadenas de valor, de alto valor agregado a nivel global, de una manera muy medible y muy verificable, no solo por el Congreso de la República, sino también por el Ministerio de Industria y Comercio, que estaría a cargo de administrar estos programas que salieran. Entonces, eso es a grandes rasgos lo que se busca en la reforma tributaria, al igual que obtener ingresos adicionales pues de un sector que si bien o sea, que si bien sigue siendo importante para la economía del país, de todas formas genera unas rentas bastante altas, y además es un sector que no debería ser la base de nuestras apuestas a futuro. Me refiero a la extracción de combustibles fósiles. Entonces se van a
crear impuestos a la exportación de petróleo, se va a eh, eliminar la posibilidad de deducir las regalías como un costo de las empresas petroleras y todo Quisiera este paquete, sí. Yo quisiera interrumpirte porque creo que eso es una de las cosas que yo celebro más de esta reforma tributaria y es el hecho de que yo creo que muchos colombianos no tenemos ni idea, pero las empresas petroleras se reduce de su declaración de renta lo que cobran por regalías, ¿sí? Lo cual quiere decir que realmente no estamos teniendo regalías. Entonces, si no estoy equivocada, creo que ese es uno, digamos, de los mayores pues sí, de las mayores cualidades de esta reforma tributaria. Ahora, yo creo que el centro del debate también en estos días se ha ubicado en un lugar que no pensé que se puede ubicar, que es en el tema de los impuestos que algunos llamamos saludables, ¿no? Mucha gente está preocupada de que se van a poner impuestos a las bebidas azucaradas, que igual es algo que la red de papás ha, digamos, pedido hace mucho tiempo, pero teniendo en cuenta que las personas o digamos, los estratos que más consumen bebidas azucaradas es el uno, el 2 y el 3, pues sí hay una preocupación de que este impuesto pueda ser regresivo. Yo pues estoy un poco en desacuerdo, pero quisiera saber cuál es tu visión de este tema. Sí, creo que entiendo la preocupación que puede generar esto, pero hay que tener en cuenta que este no es un impuesto que esté pensado como una fuente importante de recaudo en la reforma tributaria y que es algo que se está lanzando a la discusión en el Congreso precisamente porque queremos tener un debate muy transparente ante la sociedad civil y ante el Congreso para definir qué hacemos con cada uno de los componentes de la reforma tributaria. Esa es una promesa de campaña, pues no creemos que sea algo sorpresivo, estaba ahí. Pero además el propósito de los impuestos saludables no es ser la base del recaudo como podría haberlo sido una reforma tributaria enfocada en el IVA, como otras que se han propuesto. Esto no es una fuente de recaudo significativa para lo que estamos proponiendo. Sin embargo, es una medida de salud pública que se ha propuesto para incentivar a la ciudadanía a sustituir de bienes no saludables, digamos, de alimentos no saludables a bienes saludables, en la medida en la cual un consumidor pueda pasar de un tipo de bienes de consumo al otro, pues no pagaría impuestos adicionales. Y como lo ha repetido en varias ocasiones el ministro Campo, el mayor éxito posible de una de estas, de los impuestos saludables sería que al cabo de un tiempo no recaudaran un solo peso, precisamente porque la gente ha podido cambiar sus hábitos de consumo. ¿Sí? Entonces, el recaudo de esta reforma tributaria no depende de estos impuestos, o sea, estamos hablando de según los cálculos, entre 1 o 2 billones de pesos eh, para una reforma de 25. Así que realmente es una medida de salud pública que proviene del Ministerio de Salud y que pensamos que vale la pena que debatamos si es el momento de implementarla y por eso la estamos lanzando al Congreso. Hay un tema, digamos, también que nos están preguntando mucho las personas que nos siguen y es cómo esta reforma tributaria va a ayudar a la pequeña y mediana empresa, al emprendimiento. Una de las cosas que se introdujo fueron unos ajustes al régimen simple, que como seguramente muchos de quienes nos ven saben que es una alternativa para la pequeña y mediana empresa, que como su nombre lo indica, en efecto es una manera más sencilla de pagar varios impuestos, no solo el impuesto de renta, sino también el ICA, el impuesto al consumo. Y además está basado no en las utilidades, no en las rentas de las empresas, sino en sus ingresos brutos. Entonces se cobra un porcentaje Facturación. pequeño. Dime. En la facturación, no en las ganancias. Exacto, en la facturación, no en las ganancias.
Entonces, y claro, es un porcentaje bien pequeño de la facturación, porque pues las ganancias son apenas una fracción de la facturación. Uno de los problemas que detectamos en el régimen simple es que para un par de sectores, salud y educación, las tarifas de la proporción de la facturación que se cobraba en el régimen simple era relativamente alta a comparación de los costos de ese sector y por lo tanto propusimos unas nuevas tarifas para que precisamente los pequeños participantes en estos sectores pudieran, eh, pudieran acogerse a este régimen que les hace más, otra vez valga la redundancia, más simple la vida como empresarios. Y una de las cosas a las cuales estamos abiertos, hemos recibido propuestas al respecto, es a que distintos sectores de la pequeña y mediana empresa que les gustaría estar en el régimen simple, pero que se han dado cuenta de que el porcentaje, o mejor dicho, de que las tarifas del régimen simple no son, o sea, no terminan pagando más de lo que pagarían con el impuesto de renta normal, pues o sea, estamos muy atentos a recibir propuestas, obviamente, digamos, sustentadas desde cada sector en cuanto a qué tarifas se pueden crear adicionales en el régimen simple, precisamente para que en esta discusión del Congreso surjan alternativas mucho más útiles para los emprendedores, sobre todo los pequeños y medianos, que son los que le están apostando a nuevas empresas y pues no solo las empresas establecidas. Hay una pregunta que me han hecho muchísimo, ¿sí? Y es la gasolina. ¿Qué va a pasar? ¿Nos va a subir la gasolina? ¿Nos va a bajar la gasolina? ¿Cómo esto impacta ese tema? Sí, bueno, hay un tema había unos beneficios tributarios que se habían creado para la gasolina en zonas de frontera, pero pues consideramos que las situaciones que llevaron a la creación de esos beneficios tributarios ya no aplican, así que se está planteando eliminar esto. Además, Em, también contribuyen a la economía de la droga, que creo que ese es un tema en algunas zonas, porque utilizan, digamos, la gasolina para la base de coca. Entonces, también ahí hay un tema en el que era un poco complicado mantener esas tarifas a la gasolina, si no estoy equivocada, o no. Eh, sí, sí, es verdad y pues eso es parte de solucionar esa problemática que ya venía un tiempo. Y bueno, en general lo que va a buscar el gobierno ahorita acá, pues es que estamos en el segundo día hábil del gobierno, ¿no? Entonces, estamos trabajando para hacer mejor el país. Denos unos cuantos días más para que se empiecen desde las distintas carteras a comunicar las propuestas de cada ramo, obviamente ya basadas en el programa de campaña, pero pues refinadas por todo el proceso de información que se dio en las mesas de empalme, en los cuales cada sector propondrá programas específicos, aunque ya tenemos obviamente los lineamientos que están en el programa de campaña y obviamente lo primero será la lucha contra el hambre, el programa de hambre cero, que es algo fundamental, dado que estos son datos sorprendentes, o sea, no es solo que pues sea el colmo que haya un solo colombiano con hambre, porque realmente en este país hay suficiente para que todo el mundo coma todo lo que necesita, sino que el hambre, por ejemplo, la cantidad de niños con desnutrición en el último año ha aumentado en un 42%. Eso me parece una cosa que en efecto es una urgencia que toca solucionar. Pues bueno, antes de seguir con las preguntas, porque creo que la gente está súper participativa, lo cual es muy bueno, quisiera hacerte una última pregunta del tema productivo, después un poco hablar a grandes rasgos pues, del tema de personas naturales, que muchos están preocupados, pero quiero relajarlos porque nos toca, o sea, toca muy pocas personas y les cuales ampliar el tema. Y después quisiéramos hablar un poquito de la informabilidad, de la evasión y la elusión de impuestos. Hay un tema que de pronto es picante, yo sé que igual esta reforma es un borrador para hablar, pero los beneficios al sector bancario, ¿sí? Algunas personas esperaban que estos beneficios
se reconsideraran. Igual sabemos que el sector financiero tiene un 3%, digamos, paga un 3% extra de renta, pero hay pues hay unas visiones de que de pronto hay muchos beneficios para el sector financiero desde la superintendencia. ¿Tú cómo responderías a esta crítica? ¿Cómo lo ves? Bueno, lo primero es reiterar lo que ya hemos dicho en varias ocasiones y es que no le tenemos ninguna aversión ni ningún miedo al diálogo y a mejorar esta propuesta. Eh, los beneficios tributarios al sector financiero que por ahora no se plantea eliminar en el proyecto, pero pues de nuevo es un proyecto que puede enriquecerse con las propuestas que vengan del Congreso, son específicamente los que están destinados a la vivienda de interés social. Entonces, cuando hay utilidades que genera el sector financiero por, por una eh, por haber construido vivienda de interés social, esas utilidades le generan una renta exenta. Yo creo que entiendo el punto que mencionas y me parece que es importante debatirlo, ¿no? O sea, si el camino es, y de verdad creo que lo es, eliminar a su mínima expresión los beneficios tributarios para fortalecer la inversión directa en sectores estratégicos, pues una contrapropuesta que podría venir desde el Congreso, desde la sociedad civil, sería reconsiderar el costo fiscal de estos beneficios tributarios, que es de más o menos medio billón de pesos. Ahí, bueno, ya ahora sí quisiera pasar un poco al tema de personas naturales, que creo que es un tema que le preocupa mucho pues, a la mayoría de colombianos, y es que esta ley plantea que el 33% de los recursos vengan de personas naturales, ¿sí? Entonces yo creo que, digamos, la clase media en este momento está un poco angustiada de qué le va a pasar, pero yo quisiera que nos explicaras de pronto, o sea, qué porcentaje de personas son los que realmente van a tributar, o sea, de dónde se van a recoger ese 33% y qué tienes para decirle a la clase media. Eh, en lo que viene de personas naturales, ¿cierto? Eso, bueno, no, viene exclusivamente de las personas que tienen ingresos superiores a 10 millones de pesos. Eh, este es un porcentaje muy pequeño de la población colombiana, es alrededor del 1%. De hecho 10 millones es un número redondo, 1% también, de hecho es un poco menos del 1%. Así que es un grupo de personas que estamos en una capacidad contributiva mayor. No pensamos que sea una carga excesivamente pesada. Si se compara lo que este grupo de la población, ese 1% de más altos ingresos del país, lo que ese grupo tributa como porcentaje de sus ingresos, si lo comparamos con otros países de la OCDE, incluso no vamos a hablar de los modelos socialdemócratas con sistemas tributarios muy progresivos, sino incluso de los mismos Estados Unidos, que pues yo no creo que nadie vaya a poner como un ejemplo de, de, Comunismo de Estados de Unidos. paraíso socialista o qué sé yo. Eh, Incluso a comparación de ellos, ese 1% de más altos ingresos en Colombia puede tributar más. Así que yo creo y esto no es una cuestión de pobres y ricos, es una cuestión de los que pueden contribuir un poco más y de los que no pueden contribuir un poco más en este momento. Y pensamos que esos de más de 10 millones de pesos sí podemos contribuir más. Y yo animaría a todos, o sea, yo sé que todos vivimos un poco alcanzados, incluso los que tienen ingresos. Mira, yo conozco gente con ingresos de 20 millones, de 30, de 40, de 50, que sienten que viven alcanzados. Elon Musk está alcanzado porque no le alcanzó para comprar Twitter y estoy seguro de que eso lo mortifica, pero tenemos que guardar las debidas proporciones, ¿sí? O sea, creo que eh, teniendo en cuenta que vivimos en un país en el cual hay niños con hambre, deberíamos empezar a repensar nuestras intuiciones acerca de qué es tener una mayor capacidad contributiva y qué no lo es, y qué es ser clase media sobre todo. Eso es muy interesante lo que dices, porque estuve leyendo que 1 de cada 3 colombianos piensa que no tiene que pagar impuestos.
Y de hecho yo creo que una vez que hablamos yo era un poco más extrema que tú. Yo pensaba que todos los colombianos debían pagar impuestos. Estoy hablando de todos los colombianos, así fuera un 0%, así fuera 1.000 pesos, así sea 2.000 pesos, porque para mí era súper importante que la gente no solo sintiera el derecho, como el acceso a sus derechos, sino también a los deberes. Creo que ustedes fueron más sensatos de lo que yo lo hubiera sido y solo, digamos, están tocando los bolsillos de las personas con los ingresos más altos, lo cual me parece bien, pero creo que esto sí puede ser una medida para empezar a mejorar la cultura tributaria de un país. Nosotros, como tú lo decías, lo que vemos es que en Colombia los que pagan impuestos son las empresas, pero no las personas naturales, afectando la productividad del país, cuando en los otros regímenes tributarios de la región e incluso las recomendaciones de la OCDE, pues las personas naturales pues sí contribuyen, digamos, tributariamente a la sociedad en la que conviven, ¿sí? Bueno, eh, han, han, pensado un poco qué va a pasar con la evasión, la ilusión de impuestos, porque no es solo, digamos, que hagamos una reforma tributaria, sino que en Colombia el 80% de las personas que pagan impuestos, que igual son muy pocas, como tú lo decías, eluden o evaden impuestos. ¿Cómo va a ser el nuevo director de la DIAN para apretar a este pueblo ingrato? Bueno, a ver, lo primero, obviamente hay medidas de combate a la evasión que vamos a buscar, incluyendo la tipificación de ciertos delitos, es decir, la creación de delitos adicionales de evasión, porque sí hay personas que evaden grandes cantidades, pero también va a ser importante encontrar maneras de transformar la cultura tributaria del país. Y transformar la cultura tributaria del país, entre otras, es algo que no es solo como asusar a la gente, decirle pilas, deshonestos, sino también reconocer que una gran cantidad de colombianos pagamos cada peso que debemos en impuestos y que al cumplir con ese deber pues se nos debe reconocer como esa dignidad que trae el deber cumplido. Muchas veces y cada vez que conversamos con empresarios surge lo siguiente y es que a veces el contribuyente se siente culpable de algo hasta que se demuestre lo contrario cuando debería ser lo contrario. El contribuyente es un contribuyente honesto y cumplidor hasta que se demuestre lo contrario. Y, y el contribuyente es el que sostiene este país. El contribuyente aporta a la financiación de todos los instrumentos que nos permiten garantizar el cumplimiento de los derechos que están consagrados en nuestra Constitución. Y se merece, por lo tanto, un trato respetuoso de su persona, de su, casi que eh, de su presunción de probidad. Yo creo que en términos concretos esto se traduce, aparte de buscar concientizar a todos pues, de que debemos pagar lo que debemos, de que hacemos bien en exigir la factura electrónica, de que hacemos bien en sorprendernos de que una tienda, un médico, un abogado, algún profesional liberal nos exija pagos solo en efectivo, sí, o sea, aparte de todas estas campañas de concientización, nosotros también tenemos que hacer transformaciones desde la DIAN para garantizarle al contribuyente ese trato respetuoso, incluso respetuoso de su tiempo. Si hay un trámite que podemos abreviar, que podemos hacer más sencillo, es algo que vamos a buscar, porque pues es lo que se merece ese ciudadano respetuoso y cumplidor de la ley que financia el funcionamiento del Estado colombiano. Yo creo que aquí hay un grito, un grito de los empresarios de las exógenas. Digamos, esto no está en la reforma tributaria, pero Luis Carlos, por favor, dime que lo van a considerar, porque esto es el mayor dolor de cabeza que un pequeño, mediano y gran empresario puede tener en Colombia. Yo conozco empresas que
pierden un 5% al año solo realizando exógenas. ¿Esto es algo que tienes planteado hacia un futuro considerar? Claro que sí, no, claro que sí. En la modernización tecnológica de la DIAN, algo que ya se viene buscando y que vamos a robustecer y vamos a plantear nuevas soluciones es cómo hacer que los sistemas de la DIAN sean más fáciles para el contribuyente, cosas que se están imponiendo en las administraciones tributarias de los países de la OCDE, incluyendo, por ejemplo, el que toda la información que se necesita para hacerle seguimiento a la contabilidad de las empresas sea algo, por ejemplo, que se pueda obtener a través de acuerdos con los mismos proveedores del software contable que ya utilizan las empresas para que, por favor, no estoy diciendo que esto se vaya a hacer mañana porque me gustaría que fuera mañana. Hay, pues hay unos procesos de reingeniería que toca seguir, pero sí la visión que yo tendría sería que uno en su software contable pueda hacer clic para enviar la información que la DIAN necesita de mi negocio y ahí se acabó. Sí, pues yo creo que eso es también pues una de las expectativas que tenemos con tu función y tengo pues mucha fe en que eso va a pasar. De hecho, quería mostrarles un sticker que me mandaron de Luis Carlos que dice, es que no sé si lo vean, pero se los va a leer, ser director de la DIAN es más que arreglar la página web de la DIAN. Pero creo que, bueno, se los compartiré, pero creo que eso es algo muy importante. Creo que muchos odiamos tanto a Muisca que nuestra mayor expectativa ni siquiera es que nos vayan los impuestos, sino que esa página funcione. Pero bueno, creo que tienes otros problemas, pero me pareció bastante curioso. Hay otra pregunta, digamos, pues es que quisiera que esto fuera un poquito más conversado, porque creo que ya se ha dado grandes rasgos un poco pues lo que se planea en cuanto a personas naturales, a personas jurídicas, al tema de evasión e ilusión, el tema de modernización, pero sí me parece súper importante como responder unas preguntas que veo que se repiten mucho. El tema de mega inversiones, ¿no? Esto cambió en la reforma tributaria y me preguntan por qué. Bueno, porque a ver, las megainversiones son un beneficio tributario que les descuenta, o sea, que les da una tarifa especial a unos contribuyentes que pensamos que tienen con qué contribuir. Y es uno de esos beneficios sectoriales que vamos a, sí, que buscamos eliminar para que todos los programas de fomento de incentivo a distintos sectores de la industria provengan idealmente de pues ya de gasto directo del presupuesto general de la nación. Entonces, así como se van muchísimos beneficios tributarios, pues vamos a buscar o sea, sí, buscamos la eliminación de estos tratamientos especiales. Bueno, hay una pregunta que puede parecer más del paredón que del pizarrón, pero me la han hecho, o sea, 100 veces. Pues igual yo también quiero responder a todo el mundo que esto es un trabajo, digamos, entre el Congreso y el Gobierno Nacional, que todavía estamos abiertos a muchísimos cambios, que seguramente hay cosas de la reforma que entre todos los sectores podremos mejorar. Pero me dicen el tema de las donaciones. ¿Por qué empiezan a limitar el tema de las donaciones? Eh, bueno, las donaciones sí generan unos beneficios tributarios hoy en día, pero creo que viene más de la idea de que si el Estado realmente funciona como ese instrumento colectivo a través del cual conjuntamente decidimos cómo usar los recursos del Estado, eh, pues tiene sentido que en vez de canalizar beneficios tributarios hacia los que donen a tal o cual causa, que sea el Estado el que emprenda estas causas eh, meritorias, digamos, de acción colectiva, ¿sí? El Estado es un mecanismo de acción colectiva y pues es más consistente que ese mecanismo de acción colectiva tome decisiones de manera unificada y no que dé beneficios tributarios a los que están aportando a temas
como específicos, ¿sí? Es más o menos eso y también va de camino de, mire, vamos a eliminar todos los beneficios tributarios para que podamos direccionar de una manera mucho más intencional, mucho más puntual, mucho más directa, con miras a resultados mucho más concretos, todo el recaudo tributario del país. Espera, me estoy moviendo un poquito porque se me iba a descargar el computador, pero ahí de América Millares nos pregunta, eh, ¿cuál es, digamos, la tarifa que van a pagar las personas que ganan más de 10 millones? Bueno, las tarifas van a ser las mismas que pagan hoy en día. Entonces, la tarifa para los, para, o sea, la tarifa empieza en 0, pasa a 19 y va subiendo así a partir de distintas tarifas marginales hasta 39%. Esas tarifas no van a pagar, no van a cambiar, perdón. Lo que va a cambiar es la base gravable para quienes tienen ingresos superiores a 10 millones de pesos. Hoy en día, o sea, si uno tiene una base gravable muy pequeña, pues entonces el poquito de ingresos sobre el cual tributa pagaría al 19% y no más. Si lo que vamos a hacer es aumentar la base gravable reduciendo las exenciones para que las personas de 10 millones de pesos de ingresos que antes solo alcanzaban a tener un pedacito de su ingreso grabado al 19%, tengan un pedazo grabado al 19%, un pedazo grabado a cada una de las siguientes tarifas que están en el Estatuto Tributario. Pero las tarifas como tal son las mismas, solo que cambia la base gravable, que tiene menos exenciones ahora. Bueno, pues yo creo que ya vamos cerrando. Yo sé que Luis Carlos nos dio su tiempo, pero también me pidió que lo liberara hoy un poquito rápido porque lleva 2 días en el cargo y creo que ya ha hecho unas 2000 entrevistas. De hecho, muchísimas gracias. Como dicen, orgullo javeriano con toda, creo que es un tipo pilísimo. Estamos supremamente orgullosos de tener hace mucho creo que no teníamos un director de la DIAN correcto, decente, inteligente. Entonces, muchas gracias. Yo quisiera, pues, pedirte, bueno, digamos que el cierre que teníamos es una frase que dice, la tributación no solo es una manera de recaudar dinero, también es un modo de expresar los valores sociales. Creo que está alrededor de esto. Y ¿cuál es el mensaje que tú crees que esta reforma le está enviando a la sociedad? Bueno, el mensaje es que la tributación es el sustento de las herramientas que garantizan los derechos de los que gozamos los colombianos. Y en ese orden de ideas, el que tributa es una persona que está cumpliendo con un deber, cumplimiento por el cual merece un respeto y tiene, si se quiere, si se quiere sentir un derecho a enorgullecerse de lo que está haciendo, ¿sí? Por mucho tiempo hemos pensado que el privilegio es no pagar impuestos. Tenemos todos estos beneficios tributarios para los que no tienen la capacidad de hacer empresas con beneficios tributarios. Entonces, los 3 días sin IVA le dicen, bueno, por 3 días al año usted puede tener el mismo tipo de privilegio del que gozan algunas personas en la sociedad. Y pensamos que ese es el mensaje equivocado. Tributar es un deber que le da a uno eh, el derecho a enorgullecerse de su participación en el sostenimiento del Estado, y ese es un Estado que desde luego vamos a buscar que sea más eficiente y que sea cada vez más merecedor de la confianza de los ciudadanos. Pero pues en últimas la tributación es lo que fundamenta eh, las bases materiales para el cumplimiento de los derechos de los colombianos y sobre todo esta es una reforma tributaria para, para reducir la deuda social que tenemos los colombianos, especialmente los de más altos ingresos, con esta, pues con los demás, con nuestros conciudadanos
junto con los cuales vivimos en uno de los países más desiguales del mundo. Sí, bueno, pues claro, yo creo que el tema de la desigualdad fue algo más que se habló mucho en la posesión. Somos uno de los países más desiguales de la región y yo creo que eso es como el centro de esta reforma, luchar contra la desigualdad. Ahorita nos hicieron una pregunta que quiero responder porque no quiero que se quede así en el imaginario público y nos dicen, ¿por qué aumentar los impuestos al consumo y no al patrimonio? Esto no es cierto, se van a aumentar los impuestos, de hecho es al patrimonio del menos del 1% de la población colombiana, que son pues personas de altos ingresos, entonces tranquilos, solo se le van a poner impuestos a, digamos, temas que contaminen el medio ambiente o productos que afecten la salud humana. Yo, por ejemplo, leía que en el 2013 la diabetes le costó al sistema de salud 500.000 millones de pesos en el 2013, no me imagino cuánto esté costando ahora, lo cual quiere decir que si reducimos la diabetes podríamos, por ejemplo, aumentar el cubrimiento en educación, que creo que la cobertura en educación, la cobertura de pensiones, que creo que es lo que se está buscando. Entonces, pues la idea de esta reforma tributaria es tener pues mayores programas sociales, poder financiar estos programas sociales, luchar contra la desigualdad. Bueno, no, Luis Carlos, yo quiero pues de nuevo agradecerte por tu tiempo. Yo te había dicho que si podemos de pronto hacer esto otra vez en 8 o 15 días, ya un poquito quizás más especializado porque hay unas preguntas más complejas y pues agradecerte por tu gestión y tu tiempo. No, pues María del Mar, muchísimas gracias por la invitación. De verdad que me da mucho gusto participar contigo en este espacio. Y bueno, o sea, creo que me da mucha esperanza ver a los nuevos congresistas que tenemos, incluyéndote, porque muchas veces muchas veces los colombianos, estigmatizado el ejercicio de la política, y especialmente hemos estigmatizado al Congreso de la República a causa de congresistas que en efecto han incumplido con su deber ciudadano de representar fielmente los intereses del electorado. Pero creo que hay que separar o sea, hay que separar la condenación usual que tenemos hacia los políticos que han hecho mal su tarea. Eso siempre será condenable, pero, no, pero sería muy contraproducente para nuestro Estado, para nuestro proyecto de sociedad, el estigmatizar el ejercicio de la política. El ejercicio de la política es lo que hace que funcione una democracia. Sin política no hay democracia y la democracia es lo más valioso que tenemos. Entonces, en la medida en la cual hay representantes a la Cámara, hay senadores, bien sean de la coalición de gobierno o de la oposición, que hacen este tipo de tareas, de sentarse a hablar con el electorado y, y contarles lo que está pasando, explicar los temas, recoger las preocupaciones y hacer el contrapeso, ustedes desde el legislativo hacia nosotros en el ejecutivo, que permite que los pesos y los contrapesos de la democracia funcionen para todos, pues o sea, es un sueño hecho realidad y bueno, te felicito por tu aporte a ese sueño. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a Luis Carlos. Antes de despedirme, quisiera decirles que sabemos que no contestamos todas las preguntas, quisiéramos hacerlo. Escríbanos por interno, por mensaje y con mucho gusto les tendremos una respuesta. También, pues la idea es que este es un gobierno pues popular, donde queremos trabajar con los sectores, con la gente. Entonces, si tienen recomendaciones, mándennos las que serán, digamos, analizadas y tramitadas y que tengan todos una buena noche y tú una buena cena, Luis Carlos. Muchísimas gracias, María del Mar. Gracias a todos. Nos vemos pronto. Hasta luego.